buenas noches. Sean todos bienvenidos a Archivo del Miedo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios qué hora es en tu país y desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estas historias. Esta noche, el sonido de la lluvia nos acompaña. Y más allá de lo espeluznante de los relatos, deseo de corazón que este video te ayude a descansar. Si el insomnio te trajo hasta aquí, ojalá que estas historias logren arrullarte. Y si no puedes dormir, que no sea por preocupaciones de la vida cotidiana, sino porque los susurros de lo desconocido te mantuvieron en vela. Y si te gusta el misterio, el terror y las historias que se te meten bajo la piel, te agradeceríamos si te suscribes y nos acompañas cada noche. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen de tus audífonos, acomódate bien y prepárate, porque lo que estás por escuchar es real. Comencemos. Me llamo Martín Roldán. Tengo 47 años y llevo más de 20 recorriendo rutas en todo tipo de condiciones. He cruzado montañas nevadas, desiertos interminables y pueblos que ni siquiera aparecen en los mapas. Siempre pensé que lo había visto todo, hasta aquella noche. Era mediados de julio y me tocó un viaje largo desde San Luis hasta el sur de Mendoza, transportando materiales de construcción. Salí tipo 6 de la tarde, con la intención de manejar un buen trecho antes de que me agarrara el sueño. Todo venía normal, música bajita en la radio, mate amargo en el termo y la ruta despejada. Me sentía tranquilo, pero a eso de las 10:30, cuando ya estaba bastante metido en la ruta 143, algo empezó a cambiar. Primero fue la neblina. Apareció de la nada, espesa como un muro. Reduje la velocidad a 40 por hora porque no veía nada más allá de 5 metros. Lo raro es que no había neblina pronosticada. Y lo más inquietante era que no había luna ni estrellas. El cielo se había puesto completamente negro. Después, la radio empezó a hacer interferencia. Pensé que era la señal, pero lo que se escuchaba no eran ruidos normales. Era como si alguien susurrara muy bajito, en otro idioma, algo gutural. Apagué la radio molesto, pero los susurros siguieron. Me quedé helado. Venían desde atrás, desde la caja del camión. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Frené en la banquina, puse las balizas y bajé con la linterna. Caminé hasta la caja y abrí las puertas. Vacía, completamente vacía. Solo el eco del viento. Me subí otra vez, más nervioso que antes, y retomé el viaje. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando vi algo en el espejo retrovisor. Alguien sentado en el asiento del acompañante. Di un volantazo del susto. El camión se fue un poco de costado, pero logré controlarlo. Miré de reojo al asiento y no había nadie. Nadie. Pero juro por lo más sagrado que vi claramente la silueta de un hombre, encorvado, con una especie de sombrero o capucha. Me temblaban las manos. Respiré hondo. Me repetí que era el cansancio, que llevaba muchas horas al volante, que no había comido bien, cualquier excusa para no aceptar lo que había visto. Seguí manejando, con los ojos clavados en la ruta, pero con la sensación de que no estaba solo. A cada tanto, esa cosa, porque ya no podía pensar que era una persona, aparecía en el rabillo de mi ojo. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, mirándome. La neblina no se iba, al contrario, parecía más densa. El parabrisas se empañaba constantemente y no podía mantener la vista en la carretera. En un momento, la ruta desapareció. Literalmente, no había banquina, ni líneas, ni árboles.
Nada. Era como si estuviera manejando en medio de una nube espesa, infinita. Fue entonces cuando escuché que alguien me hablaba. No desde atrás. Esta vez fue al oído. Una voz grave, ronca, que decía mi nombre. Martín. Me paralicé. El camión siguió avanzando lento, como si flotara. La voz volvió a hablarme, cada vez más fuerte, más cerca. Me decía cosas que nadie más sabía. Me habló de mi hijo, que había muerto hacía 5 años. Me dijo el nombre de mi exesposa. Me dijo el apodo que me ponía mi madre cuando era chico. Y luego se rió. Una carcajada seca, hueca, que no tenía nada de humano. Quise frenar, bajarme, salir corriendo, pero el pedal no respondía. El volante estaba duro. El camión ya no me obedecía. Y ahí lo vi. Delante mío, parado en medio de la nada, un hombre de espaldas, inmóvil. Era alto, demasiado alto. Llevaba un saco largo, como de otro siglo. No se movía, solo estaba ahí, en medio de la neblina, parado frente al camión. Toqué la bocina, bajé la velocidad como pude, pero el camión no frenaba del todo. Pensé que lo iba a atropellar, pero justo antes de impactar, desapareció. Así, como si hubiera evaporado. Me sudaban las manos. Empecé a gritar dentro de la cabina. Grité su nombre, el de mi hijo, como si de algún modo esa cosa quisiera jugar con mi mente, con mi dolor. Y entonces lo escuché otra vez. Pero esta vez no era una voz. Era un llanto infantil. Venía desde la caja del camión. Me congelé. Ese llanto, ese tono, lo reconocía. Era idéntico al de mi hijo cuando era bebé. Pero eso era imposible. Él había muerto. Yo mismo lo encontré sin vida en su cuna una noche maldita de invierno. Y sin embargo, ese llanto era exacto, el mismo que tantas veces había calmado en mis brazos. Con el corazón a punto de estallar, frené seco y bajé a toda velocidad. Corrí hasta la caja, la abrí con desesperación y ahí, entre los bultos y las sombras, lo vi. Un Moisés, uno viejo, polvoriento, como salido de una foto antigua. Y dentro, una figura envuelta en mantas moviéndose levemente con ese llanto agudo que me partía el alma. Me acerqué. No podía evitarlo. Era como si algo más fuerte que yo me empujara. Cuando estuve justo al lado, estiré la mano para tocarlo. Las mantas se movieron solas, y lo que vi no era humano. Era una especie de rostro deformado, como una máscara de carne derretida, sin ojos, sin nariz, pero con una boca enorme que se abrió de par en par para dejar escapar un grito inhumano. Caí de espaldas gritando como loco. Me arrastré fuera de la caja como pude. Cerré las puertas de un portazo con las manos temblando y subí al camión sin mirar atrás. Quería encender el motor y largarme de ahí. Pero la llave no estaba. La había dejado puesta, como siempre. Empecé a buscar desesperado, revolviendo el tablero, el piso, los bolsillos. Nada. Entonces vi algo reflejado en el parabrisas. En la parte de atrás, sobre los asientos de descanso, había alguien. Me giré lentamente y ahí estaba. Esa figura,
el mismo ente del asiento del acompañante, pero ahora lo veía con claridad. Tenía el rostro cubierto de sombras, como si la luz no pudiera tocarlo. Sus manos eran huesudas, largas, con uñas negras que raspaban el respaldo del asiento. No hablaba, solo respiraba fuerte, como si estuviera oliendo el miedo, mi miedo. Y en la mano tenía la llave. Le extendí la mía, sin hablar, sin atreverme a parpadear siquiera. Él inclinó la cabeza como si se burlara de mí. Luego, con una lentitud insoportable, llevó la llave a su boca y se la tragó. El camión se encendió solo. Sin tocar nada, sin girar el volante, empezó a moverse hacia adelante. Sentí el motor rugir bajo mis pies, pero no tenía el control. Era como si alguien más estuviera conduciendo, desde dentro. Miré hacia la ruta y entendí que ya no estaba en Mendoza, ya no estaba en ninguna parte que reconociera. La carretera se volvía angosta, torcida, con árboles secos a cada lado. La neblina ahora era roja, roja como la sangre. El paisaje parecía deformarse, como si el mundo mismo estuviera derritiéndose. Y entonces, por primera vez, escuché la voz del ente claramente, no en mi oído, no en mi mente, desde su boca abierta como un abismo. Dijo: no vas a volver, Martín. Ya elegiste. Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Golpeé los vidrios, grité pidiendo ayuda, pero no había nadie. Solo la ruta, esa maldita ruta roja que se estiraba hasta el infinito. El ente se desvaneció como humo, dejando tras de sí un olor putrefacto como de carne en descomposición. Todo dentro de mí me decía que era el final, que no había escapatoria. Pero en un acto desesperado, saqué el crucifijo que colgaba del retrovisor. Era pequeño, de madera, un regalo viejo de mi madre. Lo apreté fuerte y lo puse contra el tablero. En cuanto lo hice, el camión empezó a temblar violentamente. Las luces titilaron, los vidrios se rajaron de lado a lado y una especie de chillido agudo llenó la cabina como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. Cerré los ojos. Recé. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez horas. Cuando volví a abrir los ojos, estaba detenido en el arcén, justo frente a un cartel que decía: Bienvenidos a San Rafael. El motor estaba apagado, la llave puesta en el contacto. No había neblina, no había gritos. El sol asomaba en el horizonte y el crucifijo seguía en mi mano, ardiendo como si acabara de salir del fuego. Bajé del camión temblando. Caminé por la banquina hasta una estación de servicio y llamé a la empresa. Inventé una falla mecánica. Nadie me creyó, pero nadie preguntó demasiado. Desde esa noche no volví a manejar de noche, ni cruzo más esa ruta. A veces, cuando duermo, escucho de nuevo ese llanto, el de mi hijo, mezclado con esa risa hueca que me acompaña en las pesadillas. Y cada vez que veo el retrovisor, evito mirar demasiado, porque juro que, de vez en cuando, una sombra se sienta ahí y sonríe. Llevo más de 20 años conduciendo camiones por todo México, y si algo he aprendido, es a respetar las carreteras cuando la tormenta se desata. Esa noche en Guadalajara, la lluvia caía como una cortina de agua implacable, oscureciendo todo a mi alrededor y haciendo que los faros apenas iluminaran unos metros delante del camión. El camino estaba casi vacío,
Solo algunos vehículos rezagados que buscaban refugio en alguna gasolinera o en el primer pueblo que encontraran. El clima me tenía nervioso. El sonido de las gotas golpeando el techo del tráiler, el viento aullando entre los árboles y la tierra mojada que a cada rato hacía que el camión derrapara un poco, me obligaban a estar alerta. La ruta era conocida, pero esa noche se sentía diferente, pesada. Mientras manejaba, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad que dejaba atrás. No me gustó, pero apagué ese pensamiento para concentrarme en la carretera. A unos kilómetros de la salida de Guadalajara, antes de entrar a una zona boscosa que el GPS marcaba como tramo complicado, vi una figura en el arcén. La lluvia hacía difícil distinguir detalles, pero parecía un hombre parado al borde del camino, con una gabardina oscura y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Frené un poco, dudando, porque las tormentas no son buen escenario para recoger gente en carretera, pero algo me impulsó a detenerme. Bajé la ventana para que no se mojara demasiado y pregunté: ¿necesita ayuda, señor? Su voz era un susurro grave, casi arrastrado, que me heló la sangre. Gracias, patrón. Es que me quedé sin luz y no alcanzo a llegar a la siguiente caseta. ¿Me lleva un tramo? Sin pensarlo mucho, lo invité a subir. Mientras se acomodaba en el asiento, sentí un olor extraño, mezcla de tierra mojada y algo que no pude identificar, como un aroma a humo viejo o algo quemado. Puse el motor en marcha y retomé la ruta. El hombre no decía mucho, solo miraba hacia adelante, hacia la tormenta, con los ojos fijos y sin parpadear. La lluvia seguía con fuerza y la visibilidad era cada vez peor. De repente, un relámpago iluminó el interior de la cabina y pude verlo con claridad. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero de repente una sonrisa casi macabra apareció, mostrando dientes amarillentos y puntiagudos. Tragué saliva y mantuve la vista en el camino, intentando no pensar en lo que acababa de ver. Pasaron unos minutos en silencio. Yo solo me concentraba en no perder el control del camión, pero la sensación de que algo andaba mal creció dentro de mí. Sentí un frío que no venía del aire húmedo, sino de algo más profundo. ¿A dónde vamos, patrón?, me preguntó de repente, con aquella voz ronca que parecía salir de un lugar muy oscuro. Solo hasta la próxima caseta, respondí, tratando de sonar firme. Cuando me acerqué a un tramo con curvas pronunciadas, el camión comenzó a hacer ruidos extraños, como si algo rozara contra el chasis. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, solo la lluvia. Fue entonces cuando escuché un susurro justo a mi lado, tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza. No mires atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pude evitar voltear para ver qué había detrás en la carretera. El asfalto estaba vacío, pero en el espejo la figura del hombre parecía haberse desvanecido. Me giré hacia adelante y él no estaba en el asiento. Mi corazón se aceleró y pisé el freno de golpe, deteniendo el camión en medio de la lluvia torrencial. Todo quedó en silencio, salvo el sonido de la tormenta. Volví a mirar el asiento y solo encontré un charco de agua mezclado con algo rojo. No era sangre, pero no supe qué era. Tomé aire y encendí de nuevo el motor. Aceleré sin mirar atrás, decidido a salir de ese tramo cuanto antes. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles. La lluvia no daba tregua y los truenos parecían romper el cielo en 1000 pedazos. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, que el tipo nunca subió, que lo imaginé, pero el asiento aún estaba mojado y el olor extraño seguía ahí, pegado en la cabina como una sombra invisible. Encendí la radio para distraerme, pero solo captaba estática. Cambié de frecuencia, una y otra vez, hasta que una voz comenzó a colarse entre los zumbidos. Una voz femenina, tenue, como un susurro detrás del ruido blanco. No debiste dejarlo entrar. Me congelé. Apagué la radio de inmediato. El silencio volvió, espeso, insoportable. Pasé una curva cerrada y vi algo en el arcén. Otra figura. Otra vez. Un hombre bajo la lluvia. Pero este no era el mismo. Llevaba ropa rasgada y su frente estaba completamente cubierta de mado. Parecía gritar algo, pero no podía oírlo por el ruido del agua contra el parabrisas. Pasé de largo, acelerando. No pensaba detenerme otra vez, pero algo no estaba bien.
Al mirar por el espejo retrovisor me di cuenta de que no había dejado de verlo. El tipo seguía ahí, quieto, en el mismo punto exacto, como si el camión no hubiera avanzado. Miré el velocímetro y estaba a 70 por hora. No tenía sentido. Mi respiración se volvió pesada. Traté de calmarme, pero entonces, por el rabillo del ojo lo vi de nuevo, esta vez en el asiento del copiloto, empapado, con los ojos abiertos como platos, y esa misma sonrisa, como si nunca se hubiera bajado, como si jamás se hubiera ido. Volté de golpe hacia él, pero el asiento estaba vacío otra vez. Grité. Golpeé el volante con ambas manos. No entendía qué estaba pasando. En ese momento, todas las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor se quejó, con un sonido agudo y metálico. El freno comenzó a fallar. El camión empezó a reducir la velocidad solo, sin que yo tocara nada. La tormenta arreció con furia. No veía más allá del parabrisas, pero un par de luces titilantes comenzaron a hacerse visibles a lo lejos. Una caseta de peaje. Suspiré aliviado. Tal vez ahí habría alguien. Tal vez podría pedir ayuda, contar lo que me pasó, aunque me tomaran por loco. Me acerqué, pero algo en esa caseta no se sentía normal. La iluminación era tenue, parpadeante. No había autos, ni personal, ni señales de vida. Solo una estructura vieja, casi derruida, como si llevara décadas abandonada. Reduje la velocidad y me acerqué lentamente. La barrera estaba levantada. Cuando estuve frente a la ventanilla de cobro, toqué la bocina. Nadie respondió. Y entonces lo vi. En el interior de la caseta había alguien de pie. Un hombre con una gabardina oscura y un sombrero. Inmóvil, mirándome. Era el mismo. El mismo que había subido al camión. El mismo que había desaparecido. Quise retroceder, pero el camión no respondía. La transmisión estaba muerta. Él levantó una mano y señaló hacia el túnel que venía después. Un túnel negro como boca de lobo. Supe en ese momento que no tenía otra elección. Tragué saliva. El túnel parecía absorber la poca luz que había, como si fuera un abismo hambriento esperando tragarme. No tenía señal en el teléfono. El motor apenas respondía y la caseta con ese sujeto simplemente desapareció cuando miré de nuevo. No había nada, ni estructura, ni sombra, nada. Avancé despacio. Las llantas rechinaban sobre el asfalto mojado, mientras la cabina temblaba como si algo invisible la empujara. Entré al túnel. El sonido de la lluvia desapareció de golpe. Adentro todo era silencio. Un silencio pesado, irreal. Los faros apenas alumbraban unos metros y el concreto parecía cerrado, opresivo. Comencé a notar que las paredes estaban marcadas. Al principio pensé que era moho, pero no. Eran manos. Manos marcadas en la pared, como si alguien las hubiera presionado con fuerza. Algunas eran pequeñas, otras enormes, y todas apuntaban hacia adentro. Apreté el volante. No podía retroceder. No había espacio para dar vuelta. Y además, algo me decía que no debía intentarlo. Seguí adelante. Cada metro que avanzaba, el túnel parecía más largo, como si no tuviera fin. Comencé a sudar, aunque hacía frío, y entonces escuché pasos. Pasos dentro del tráiler. Giré la cabeza lentamente. Nada. Pero los pasos seguían. Lentos, mojados, como si alguien caminara sobre el metal con botas empapadas. Me armé de valor, tomé una linterna del tablero y me detuve. Bajé con el corazón en la garganta. Fui hacia atrás, abriendo lentamente las puertas del contenedor. Nada, solo cajas y el eco de mis propios pasos. Volví a la cabina, empapado. Cerré con seguro. Intenté encender el camión, pero no respondió. La radio se encendió sola. Una canción comenzó a sonar.
una ranchera antigua. La voz se distorsionaba como si la estuvieran cantando bajo el agua. Luego otra voz, un susurro, pero esta vez no fue una advertencia. Fue una risa seca, profunda, que me heló la médula. Provenía del asiento del copiloto. Volteé. Y ahí estaba. Ya no era humano. Su rostro era una masa negra y arrugada, con dientes como ganchos y ojos vacíos. Me miró y habló. Te dije que no miraras atrás. Me desmayé. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Desperté a la orilla de la carretera, con el motor encendido y el cielo completamente despejado. El túnel había desaparecido, la caseta también, y lo peor es que el reloj marcaba la misma hora en la que todo había comenzado, como si nada hubiera pasado, o como si aún no hubiera terminado. Seguí manejando como un zombi, sin saber realmente hacia dónde iba. La autopista ahora lucía seca, despejada, como si la tormenta nunca hubiera existido. Pero yo seguía empapado, con las manos temblorosas y el corazón golpeando fuerte en el pecho. Lo único que deseaba era llegar a alguna estación, un lugar con gente, con luz, con algo real. Vi un letrero oxidado más adelante. Estación de servicio El Roble, 5 kilómetros. Aceleré. Los árboles a los costados de la carretera parecían inclinarse hacia mí. No sé si era mi imaginación o algo más, pero juro que vi sombras moverse entre el follaje, como si me siguieran. Cuando llegué a la estación, todo parecía normal. Una vieja gasolinera con 2 surtidores, una tienda polvorienta y un par de camionetas estacionadas. Me detuve al lado de una de ellas, apagué el motor y bajé. Sentía que si me quedaba un minuto más dentro del camión me volvería loco. Entré a la tienda. Había un hombre tras el mostrador, mayor, con sombrero de palma y mirada cansada. Al verme, levantó la vista lentamente. «Reund, ¿qué es pagando por la tormenta?» Me detuve en seco. «¿Cómo dice?» «Que si te agarró la tormenta». ¿Tormenta? Miré hacia afuera. El cielo estaba claro. «Sí, la que pasa cada tanto por esta zona. Viene de repente y desaparece como si nunca hubiera existido». Me acerqué despacio al mostrador. «¿Sabe algo de un túnel? ¿Una caseta abandonada?» El hombre frunció el ceño y se quedó en silencio unos segundos. «¿Lo viste?» «¿Qué cosa?» «El que se sube al camión». No pude responder. Sentí un frío recorrerme la espalda. Muchos han pasado por aquí diciendo lo mismo, que un hombre pide aventón en la tormenta, que sube, que desaparece y que los lleva por un túnel que ya no existe desde hace más de 40 años. ¿Qué dice? Así es. Ese túnel colapsó en los 80. Murió un grupo de trabajadores atrapados ahí adentro. Dicen que uno de ellos nunca fue encontrado, que desde entonces aparecen noches de tormenta pidiendo que lo lleven de vuelta. Pero si lo dejas entrar, no va a querer bajarse. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Y qué hago?, pregunté con la voz quebrada. El hombre se acercó y me miró a los ojos. La única forma de que te deje en paz es que alguien más lo lleve. ¿Cómo? Tienes que hacer que otro lo suba. Solo así se irá de ti. Me quedé en silencio. Sabía lo que implicaba. Sabía lo que significaba esa salida. Entregar a otro. Engañarlo. Hacerle lo que él me hizo a mí. Pero también sabía que no dormiría nunca más tranquilo. Que no tendría paz. Que lo seguiría viendo.
cada vez más cerca, cada vez más dentro. Regresé al camión sintiéndome más vacío que nunca. Encendí el motor, pero no puse música. No encendí la radio. Solo manejé en silencio, con la mirada fija en la carretera y las manos aferradas al volante como si fuera lo único real que me quedaba. Pasé horas recorriendo el asfalto, perdido en mis pensamientos. El cielo seguía despejado, pero en mi cabeza la tormenta nunca se fue. En cada sombra al costado del camino creía verlo. En cada silueta entre los árboles pensaba que volvería a subir. Y lo peor de todo era saber que el final aún no había llegado. Una madrugada, cerca de un pueblo pequeño a las afueras de Tepatitlán, lo vi de nuevo. Un auto compacto se había detenido al costado del camino. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Al pasar junto a él, noté que había alguien con el capó levantado intentando ver el motor bajo la tenue luz de su celular. Di vuelta en un sin besarlo demasiado. Me acerqué despacio. Bajé la ventanilla. ¿Todo bien, compa? El hombre, joven, quizá de unos 25 años, me sonrió. Se me apagó el carro. No sé qué le pasó. Estoy esperando a que baje la señal para llamar a una grúa. Asentí. Si quieres, te acerco a la siguiente gasolinera. Está a unos 10 kilómetros. Me miró, dudando. Pero luego asintió con gratitud. Gracias, patrón. Me salvas. Subió y mientras se acomodaba en el asiento del copiloto, pude olerlo. Ese mismo olor. A tierra mojada, a humo viejo, a algo quemado. No dije nada. No miré su rostro, no hice preguntas. Solo manejé y lo dejé ir. Lo dejé ir a través de otro. Hora después detuve el camión frente a una cafetería de carretera. El cielo comenzaba a clarear. La lluvia nunca volvió, pero yo tampoco volví a ser el mismo. Cada tanto vuelvo a pasar por esa ruta, y aunque el cielo esté despejado, aunque no haya tormenta, bajo el parabrisas siempre veo una pequeña gota resbalar, como una lágrima. No sé si fue real, no sé si lo soñé, pero cada vez que conduzco en la oscuridad, con la lluvia golpeando el techo y el viento aullando entre los árboles, escucho una voz en la radio, una voz que susurra lento: no mires atrás. Esa noche el cielo se había abierto sobre la carretera. Rayos, truenos, viento y una lluvia tan densa que parecía barro cayendo del cielo. Yo venía desde Arequipa, al sur de Perú, con una carga que debía entregar un poco más al noreste, en Juliaca, a primera hora. Pero llevaba más de 10 horas manejando y los párpados me pesaban como plomo. No había señal, el GPS se había congelado y la radio solo escupía estática. Fue entonces que vi el cartel, apenas iluminado por los faros. Motel El Descanso. 2 kilómetros. La flecha señalaba un camino de tierra que se perdía entre cerros. No estaba en el GPS, pero no me importó. El cansancio ya era un riesgo. Necesitaba parar. Avancé lento por ese camino, tragándome el miedo a quedar encajado en el barro. A los pocos minutos lo vi. El edificio era bajo, largo, con una fachada sucia y ventanas oscuras. Un tubo fluorescente sobre la entrada titilaba y bajo él un letrero oxidado repetía el nombre: Motel El Descanso. Apagué el motor, bajé corriendo bajo la lluvia y toqué el timbre. Nadie respondió. Pero justo cuando iba a volver al camión, la puerta se abrió sola, lentamente. Un chirrido largo rompió el silencio. Adentro, la recepción parecía salida de otra época. Alfombra húmeda, paredes con manchas, una lámpara colgando torcida. Toqué la campana del mostrador. Nada. Hasta que desde el fondo apareció una mujer delgada, de rostro apagado, con un delantal blanco sucio. ¿Una habitación?, preguntó. Asentí con un leve gesto. Ella no pidió documento ni preguntó nada. Solo dejó una llave sobre el mostrador. 07.
Caminé por el pasillo, con las botas pegándose a la alfombra mojada. Las puertas eran todas iguales, salvo por sus números oxidados. Abrí la habitación 07. Adentro, una cama, una lámpara vieja, una mesa de luz y un espejo con una grieta que lo cruzaba de lado a lado. Cerré con seguro, me quité los zapatos y me dejé caer. No sé cuánto dormí, pero me despertó un sonido seco, un paso, dentro del cuarto. Me incorporé de golpe. No vi a nadie. Revisé el baño. Vacío. Me dije que tal vez venía del pasillo o lo había soñado. Cerré los ojos otra vez. Minutos después, escuché algo nuevo. Un susurro pegado a mi oído. Me levanté de un salto. Revisé todo. Nada. Fui hasta la puerta, cerrada. Pero cuando miré el espejo, había una figura detrás de mí. Alta, flaca, con la cabeza ladeada y una sonrisa que no le cabía en la cara. Me giré de golpe. No había nada. Volví a mirar el espejo, vacío. Tomé la mochila, salí corriendo. El pasillo estaba oscuro, las luces parpadeaban. Las demás puertas estaban todas abiertas como si alguien hubiera salido de cada habitación. Corrí hasta la recepción. Vacía. La puerta principal, cerrada. Intenté abrirla. No se movía. Toqué la campana, golpeé, grité. Fue entonces que escuché algo al otro lado de la pared, una respiración pesada. Y luego la voz de la mujer. ¿Ya se quiere ir, señor? Me di vuelta. Nadie. Solo el pasillo. Oscuro. Abierto. Volví al cuarto por desesperación. Y lo peor fue que la habitación 07 ya no estaba. En su lugar había una pared lisa, sin puerta. Corrí por el motel sin entender cómo había cambiado todo. Ahora parecía más grande, más torcido, como si el lugar se moviera por dentro. Como si se hubiera tragado mi salida. Después de dar vueltas, encontré una escalera. Bajé. Un sótano. Oscuro. Olor a podredumbre. Ahí vi más puertas, celdas, algunas con marcas de uñas en las paredes y algo se movía al fondo. No esperé. Volví a subir corriendo. Llegué a la recepción y esta vez la puerta principal estaba abierta. Salí bajo la lluvia, corrí hasta el camión, subí, encendí, arrancó, salí sin mirar atrás. Conduje por más de media hora, hasta que vi un cartel, uno que me congeló la sangre. Motel El Descanso. 2 kilómetros. Frené. Bajé del camión. Llovía. Grité al cielo. Insulté. Lloré. Pero cuando volví a mirar, ya no había carretera, ni motel, ni camión. Solo yo. De pie en el medio de la nada. Y alguien respirando justo detrás de mí. Llevaba horas conduciendo por la Ruta 5 Sur, en medio de una lluvia torrencial que parecía no querer detenerse. El parabrisas era un mar de gotas y el viento golpeaba con fuerza el camión. Tenía que avanzar, pero la tormenta hacía cada vez más difícil mantener la visibilidad. Mis manos apretaban el volante, los ojos fijos en la carretera que parecía desvanecerse en la oscuridad. Sabía que debía hacer una pausa, pero el tiempo apremiaba. Tenía que entregar la carga en Temuco antes de medianoche y cada minuto perdido se traducía en un pago menos. Pero cuando la tormenta empeoró y un trueno retumbó tan fuerte que me sacudió el camión, decidí que era mejor buscar un lugar donde esperar a que pasara lo peor. Vi un cartel medio borroso a un costado de la ruta. Motel El Refugio. No estaba seguro de si era buena idea parar ahí, pero no tenía muchas opciones. Bajé del camión, el agua me caló hasta los huesos en segundos.
Caminé hacia la entrada con el maletín bajo el brazo y golpeé la puerta de madera. Nadie respondió al principio, pero finalmente apareció un hombre mayor, con la cara arrugada y mirada cansada. «Está bien, pase», me dijo con voz ronca. «Pero acá casi nunca se queda alguien». Entré y la calidez del lugar me dio un breve respiro del frío y la tormenta. El motel era viejo, con moqueta desgastada y muebles que parecían sacados de otra época. Me dieron la llave de la habitación número 7, la última que quedaba libre. Subí las escaleras, el ruido de la madera crujía bajo mis botas. Al abrir la puerta, un olor a humedad me golpeó. La habitación era pequeña y estaba apenas iluminada por una lámpara que parpadeaba. Dejé el maletín sobre la cama y me senté un momento, escuchando la lluvia golpear el techo con fuerza. Me sentí agotado, y en esos momentos es cuando la mente empieza a jugarte malas pasadas. Traté de relajarme, pero una sensación extraña empezó a crecerme en el pecho, como si algo estuviera observándome. Saqué el celular para llamar, pero no había señal. No me sorprendió. Estaba en medio de la nada. Decidí entonces preparar un café con la pequeña tetera que encontré en la habitación. Mientras el agua hervía, me asomé por la ventana. La carretera estaba desierta y la tormenta arreciaba sin piedad. De repente, sentí un ruido detrás de la puerta. Me giré rápido, pero no vi nada cuando abrí. Solo el pasillo vacío y el eco de la lluvia al otro lado. Respiré hondo, tratando de no dejar que el miedo me ganara. Volví a la cama y me tapé hasta el cuello, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Escuchaba pasos como si alguien caminara lentamente afuera, justo bajo mi ventana. Me levanté, abrí la cortina, pero no había nadie. Pensé que estaba agotado y mi mente me jugaba trucos. Cerré la ventana y me metí a la cama otra vez. Pero entonces sentí un golpe suave en el vidrio. Me paralicé. Era imposible que alguien estuviera afuera con esa tormenta. El golpe se repitió, tal vez más fuerte. Me acerqué despacio y vi una sombra en la oscuridad detrás del cristal empañado por la lluvia. Un rostro pálido con ojos hundidos que me miraban fijo. El corazón me explotó en el pecho y retrocedí. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido. Me agarré la cabeza sudando frío. Solo es el cansancio, Luis, me dije, pero no pude quitarme esa imagen de la mente. Pasaron los minutos y la tormenta comenzó a amainar. Intenté dormir, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, escuché claramente un susurro, un nombre. Luis. Me levanté de un salto y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, pero sentía que no estaba solo. La puerta se cerró de golpe y la luz empezó a parpadear. Quise gritar, pero la voz se me quebró en la garganta. Sabía que esa noche no sería como cualquier otra. Algo oscuro había llegado conmigo al motel El Refugio. El corazón me latía a 1000 por hora. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Patea con fuerza y luego golpea con las manos, sin respuesta. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz rota. Solo el eco volvió a mí y el sonido de la lluvia al otro lado. Intenté buscar algo para defenderme. Miré alrededor y encontré una vieja lámpara de mesa. La levanté, preparado para lo que fuera. Y fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí, apenas audible, que decía: «No puedes irte, Luis». Me giré de lento tratando de encontrar de dónde venía esa voz. La habitación estaba vacía, o eso parecía. Pero una sombra oscura se formaba en la esquina, como una mancha que se extendía sobre la pared. Empezó a tomar forma, hasta que pude distinguir una figura humana, alta, delgada y sin rostro. Sentí un frío penetrante que me heló hasta los huesos. Quise correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse, flotando sobre el suelo. No tenía pies ni manos visibles, solo esa silueta oscura que me hacía temblar. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, la voz casi un susurro. «Te quedarás aquí», contestó la voz, esa misma que había oído antes, «como los demás».
Recordé entonces las historias que se contaban en los puestos de control, las leyendas urbanas de camioneros que desaparecían sin dejar rastro, atrapados por el guardián de aquel motel olvidado. Nunca les creí, pero ahora estaba frente a eso. La figura se acercó más y pude ver que sus ojos eran dos agujeros negros que absorbían toda la luz. Intenté retroceder, pero choqué contra la pared. La respiración se me cortaba. En un impulso, lancé la lámpara hacia la sombra. La lámpara atravesó la figura como si fuera humo y explotó contra la pared, dejando caer fragmentos de vidrio. Pero la sombra no desapareció. En cambio, soltó una risa hueca que me heló la sangre. «Eres mío ahora», dijo, y extendió algo que parecían brazos hechos de niebla. Me cubrí la cara intentando bloquear esa presencia, y entonces sentí que algo me tocó el hombro. Giré rápido, pero no había nada ni nadie. Cuando miré de nuevo hacia la figura, esta ya no estaba. El silencio volvió a la habitación, solo roto por el leve goteo de la lluvia. Pero yo sabía que no estaba solo, y que aquella presencia podía volver en cualquier momento. Pasaron los minutos que parecían horas. Finalmente la puerta se abrió con un chirrido. Era el hombre del motel que venía con una linterna. «¿Está todo bien, joven?», preguntó con voz áspera. «Sí, solo tuve un mal momento. La tormenta me afectó». Me miró con una expresión que no supe interpretar y luego dijo: «Muchos vienen y no salen. Ten cuidado esta noche». Sin decir más, se fue, dejando la puerta entreabierta. Salí de la habitación rápido sin mirar atrás. El motel parecía más oscuro y frío que antes. Corrí hasta mi camión y entré, cerrando la puerta con llave. La tormenta había cesado y el cielo comenzaba a aclarar. Pero yo sabía que esa noche en el motel El Refugio había cambiado para siempre mi vida. La noche pasó lenta y pesada, y aunque la tormenta se había calmado, el ambiente dentro del motel seguía denso, como si algo invisible me siguiera vigilando. No logré dormir más que unos minutos, sobresaltado por ruidos que no podía explicar. Golpes suaves en las paredes, susurros lejanos, y ese frío que parecía infiltrarse por las rendijas de la habitación. Decidí salir a tomar aire. Caminé por el pasillo desierto, iluminado solo por las luces mortecinas que titilaban. El silencio era abrumador, pero en el fondo del corredor, justo donde terminaba el edificio, vi una figura encorvada junto a la ventana rota. No se movía, pero sentí su mirada clavada en mí. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Está alguien ahí?». La figura levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro, solo una superficie negra que parecía absorber toda la luz. En ese instante, un viento frío entró por la ventana rota, haciendo que las cortinas se agitaran con violencia. Sentí un peso en el pecho y un impulso incontrolable de correr. Pero antes de poder moverme, la puerta de una habitación cercana se abrió de golpe y un grito ahogado resonó en el motel. Me acerqué con cautela y dentro encontré un cuarto vacío, salvo por un espejo antiguo que colgaba torcido en la pared. La superficie del espejo estaba empañada por la humedad, pero poco a poco una figura empezó a tomar forma en él. Era yo, pero con los ojos vacíos, como si fuera un cadáver. El reflejo levantó una mano y la llevó hacia mí, como queriendo atravesar el cristal. Di un paso atrás, tropecé con una silla y caí al suelo. El ruido despertó al hombre de la recepción, que apareció con una expresión seria. «Ese espejo no debería estar aquí», dijo. «Trae mala suerte». Antes de que pudiera preguntarle más, la figura del pasillo desapareció y el motel volvió a sumirse en el silencio. Decidí que no podía quedarme más. Empaqué mis cosas rápido y salí del motel. Al abrir la puerta principal, la tormenta había vuelto.
con rayos que iluminaban el cielo y un viento que parecía querer arrancar las puertas. Subí a mi camión y arranqué el motor. Mientras salía del estacionamiento, miré hacia atrás una última vez y vi una silueta que me observaba desde la ventana rota. Era la figura sin rostro, que levantaba una mano en señal de despedida o quizás de advertencia. Desde aquella noche, cada vez que paro en algún motel solo por precaución, no puedo evitar recordar lo que viví en el refugio. A veces me pregunto si todo fue producto del cansancio y la tormenta, o si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver. Una vez, hace un par de meses, mientras esperaba una carga en un pequeño pueblo, me crucé con otro camionero mayor que escuchó mi historia con atención. Me dijo que él también había estado en ese motel años atrás y que apenas pudo salir con vida. Me dijo que ese lugar guarda a quienes no deberían detenerse, atrapándolos en una especie de limbo donde la tormenta nunca cesa. Me advirtió que no intentara regresar porque el motel parece vivir de la tormenta y del miedo de quienes lo visitan. Que esa sombra sin rostro no es más que un guardián, un espíritu que protege el lugar y se alimenta de las almas perdidas. Desde entonces, mi vida cambió. Cada vez que el cielo se oscurece y la lluvia empieza a caer, siento esa presencia, como si me estuviera buscando. A veces en el espejo de mi camión veo una sombra fugaz que desaparece cuando intento mirar con más atención. Sé que no es solo mi imaginación, y aunque trato de ignorarlo, no puedo evitar sentir que esa noche en el motel El Refugio fue solo el comienzo. Hay historias que uno desearía no vivir, pero que quedan grabadas para siempre. Esta es la mía. No puedo olvidar esa noche. A veces despierto sudando, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. Sé que el motel El Refugio no es un simple lugar viejo y olvidado, sino una trampa, un punto en el tiempo donde la tormenta nunca termina y las sombras tienen hambre. Desde entonces, cada vez que la lluvia golpea fuerte el parabrisas, mi mente regresa a esa habitación, a la figura sin rostro que me habló, a la puerta que se cerró de golpe y a esa voz que pronunció mi nombre. A veces pienso que si hubiera salido corriendo sin mirar atrás, tal vez no estaría aquí contando esto. Pero algo me detuvo, y ese algo sigue ahí, esperando. Lo que más me aterra no es la tormenta, ni la oscuridad, ni siquiera la sombra. Lo que más me asusta es saber que quizá no fui yo quien escapó, sino que ahora algo de mí quedó atrapado en ese lugar, atrapado para siempre. Así que si alguna vez te encuentras manejando de noche por el sur de Chile y el viento lleva un susurro con tu nombre y ves un cartel que dice Motel El Refugio, hazme caso y sigue tu camino. No mires hacia atrás, porque hay cosas en la noche que quieren quedarse contigo para siempre. Toda mi vida he sido camionero. Desde los 18 he recorrido las rutas más complicadas de Colombia, cruzando cordilleras, bordeando abismos, tragando polvo y respirando lluvia. He dormido más en la cabina de mi camión que en mi propia casa, pero hay un tramo, uno solo, que jamás volvería a recorrer, ni por todo el oro del mundo. Todo empezó una noche cualquiera, en una ruta secundaria que conecta Villavicencio con San José del Guaviare. Era un viaje sencillo, con carga liviana y sin mayores complicaciones, pero estaba retrasado. El cliente me apuró y tuve que partir ya caída la noche, algo que suelo evitar, sobre todo en zonas tan solitarias como esa. Al poco de adentrarme en la selva, noté que la señal del celular murió por completo. Normal, no era la primera vez.
La carretera se angostaba entre árboles inmensos y espesura cerrada. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo se escuchaba un zumbido intermitente. Nada raro hasta ahí. Después de un par de horas, noté algo extraño. Había marcas de neumáticos frescas en el barro, como si otro camión hubiera pasado minutos antes. Pero no vi luces ni escuché motor alguno. Lo raro es que las huellas eran exactamente del mismo modelo de llantas que usaba yo. Pensé que sería una coincidencia. Más adelante vi algo más: ramas partidas, huellas humanas en el lodo, incluso restos de basura reciente, como si alguien hubiera acampado a la orilla, pero no vi a nadie. Aceleré un poco, no por miedo, solo quería terminar y largarme de esa zona densa donde hasta el aire parecía pesar más. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido seco, metálico. Tac, 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 tac. Me detuve en setu viendo que algo se había soltado en la carga. Bajé con mi linterna y revisé todo el acoplado. Nada fuera de lugar. Volví a subir, medio molesto, y seguí avanzando. A los 5 minutos el sonido volvió, más fuerte, más rápido, pero ahora venía desde adentro de la cabina. No frené de inmediato, solo giré la cabeza lentamente, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. El sonido venía justo detrás de mí, del compartimento de descanso. Era como si alguien estuviera golpeando la pared con los nudillos. Tac, tac, tac. Me armé de valor, o eso quise creer, y sin apagar el motor me lancé hacia atrás con la linterna en mano. Abrí la cortina de un tirón. Nada, absolutamente nada. Ni una maleta fuera de lugar, ni una sombra sospechosa. Solo el colchón gastado, la manta doblada y el silencio más denso que he sentido en mi vida. Volví al asiento. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Llevaba muchas horas sin dormir. Pero entonces ocurrió algo que no tenía explicación lógica. La radio, que hasta ese momento solo emitía estática, soltó una voz baja, apenas audible, que repetía mi nombre. Mauricio, Mauricio. Apagué la radio de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me llamaba nadie por ese nombre desde que murió mi madre, hacía más de 10 años. Tomé una bocanada de aire y seguí manejando, aferrado al volante como si se me fuera la vida en ello. Unos kilómetros más adelante vi luces, un par de faros que se asomaban desde una curva cerrada. Alivio. Otro vehículo. Toqué bocina por cortesía, pero cuando lo tuve más cerca, sentí cómo la sangre se me helaba. Era un camión idéntico al mío, mismo modelo, mismo color, incluso la misma matrícula. Pasó a mi lado sin disminuir la velocidad. Intenté verle el rostro al conductor, pero los vidrios estaban empañados, como si estuviera lleno de vapor por dentro. Lo seguí con la vista por los retrovisores y entonces lo vi desaparecer, literalmente, como si se deshiciera en la niebla, sin dejar rastro. Me detuve, no podía seguir así. Bajé, temblando, y traté de entender qué acababa de ver. Revisé la matrícula de mi propio camión. Era la misma, exactamente igual. Miré la carretera vacía, envuelta por una niebla que no estaba allí minutos atrás. Y fue entonces cuando escuché otro sonido, mucho más nítido y más humano. Una risa muy cerca. Pero no venía de la radio, ni del bosque, ni de la cabina. Venía desde abajo. Me congelé. La risa era clara, aguda, como la de un hombre mayor o alguien que había estado demasiado tiempo solo. Me agaché despacio, con la linterna temblando en mi mano. Me costaba hasta respirar. Apunté hacia los bajos del camión. Nada. Solo barro, raíces y el crujido de hojas movidas por el viento. Pero la risa seguía ahí,
No venía de un lugar físico. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, resonando en todas direcciones al mismo tiempo. Me puse de pie de golpe. Sentí que si me quedaba un segundo más en ese lugar, algo dentro de mí se iba a quebrar. Subí al camión, cerré la puerta y aceleré sin pensar. Pero la carretera ya no era la misma. La selva a los costados se veía más cerrada, más oscura, como si los árboles se hubieran movido apenas unos metros hacia adentro del asfalto. Y la niebla se volvió tan espesa que apenas podía ver 5 metros delante. Quise revisar el GPS, aunque sabía que no había señal, pero lo encendí igual. Y allí fue cuando perdí el control, porque la pantalla mostraba una ruta circular, como si estuviera dando vueltas en el mismo tramo una y otra vez. No había salida, no había intersección, solo un bucle. Frené en seco, bajé a caminar, linterna en mano para ver si algo me ayudaba a ubicarme. Y lo que encontré fue imposible de explicar. Era una carcasa oxidada, tirada entre los arbustos, el chasis destruido de un camión volcado, cubierto de maleza. Me acerqué. El color era el mismo que el mío, el modelo igual. La cabina deformada por el impacto tenía aún el logo de mi empresa. Di un paso atrás. No podía ser. Me temblaban las piernas. Entré en la cabina rota y miré adentro. En el asiento del conductor había un cadáver momificado, pegado al volante con la cabeza ladeada. No tenía rostro, solo hueso y cuero seco, pero en su mano aún sostenía una radio y de ella salió una voz. Mauricio, ya lo viviste. Corrí. Subí a mi camión sin mirar atrás. Metí reversa, giré, avancé sin pensar. Tenía que salir, tenía que escapar. Pero cuando creí que había logrado volver a la carretera original, me encontré con algo que me quebró por dentro. Era el mismo camión. Mi camión estacionado, vacío, con la puerta del conductor abierta. No quise acercarme. No podía. Me sudaban las manos y sentía que los latidos del corazón me retumbaban en los oídos. Ese era mi camión, idéntico al que estaba manejando, con el mismo número de placa, las mismas luces de posición rotas, hasta el mismo rayón en la puerta del copiloto que me hice hacía años con una rama. ¿Qué carajo estaba pasando? Me quedé sentado al volante sin apagar el motor, observando esa versión de mí mismo abandonada en medio de la carretera. No se movía, no emitía sonido, no había nadie alrededor, solo esa niebla maldita que parecía tragarlo todo. Pensé en dar marcha atrás, en retroceder y buscar cualquier otro camino, pero la aguja del combustible ya estaba peligrosamente baja. Entonces vi algo que me quebró. En el espejo retrovisor apareció una figura, parada en medio del camino por donde yo había venido. Un hombre. Vestía igual que yo. Mismo jean, misma chaqueta negra, misma gorra verde descolorida. Di un respingo. Me giré para verlo directamente. No había nadie. Volví el retrovisor y ahí seguía, pero más cerca, como si el reflejo me estuviera mostrando algo que ya no estaba afuera, sino detrás de mí, pero no en este plano. Respiré hondo y bajé por última vez. Caminé directo hacia el otro camión. Cada paso era como caminar dentro de un sueño pesado. Subí a la cabina vacía. Mi linterna temblaba. No había nadie. Solo un papel doblado en el asiento.
Lo abrí. Tenía mi letra. Era mi letra. Y decía: ya lo intentaste todo. No se sale. No hay salida. Acepta. Lo solté. Corrí a mi camión, cerré la puerta, arranqué a toda velocidad sin mirar atrás. No me importaba si la carretera se partía, si me iba por un barranco, si el motor reventaba. Tenía que salir, tenía que romper el ciclo. Después de lo que parecieron horas, vi luces. Luz verdadera. Una estación de servicio. Gente, ruido, color. Me detuve. Lloré. Lloré como un niño. Salí del camión tambaleando. Los empleados me miraron raro. Uno me preguntó si estaba bien. No respondí. Desde esa noche, dejé de manejar de noche. Nunca más tomé esa ruta. Pero aún hoy, a veces cuando estoy detenido en algún parador, la radio se enciende sola y escucho esa voz. Mauricio, ya lo viviste. Y lo peor es que, en el fondo, siento que sí, que todavía lo estoy viviendo.